Bien. Vamos a esperar un poquito. Estamos a 5 minutos casi de comenzar. Así que hay tiempo para que ingresen bastante. Esto también se está viendo por Facebook, ¿no? Les habíamos compartido el link de Facebook. Michael, ¿vos ya probaste compartir pantalla? ¿No querés probar ahora? Sí, no hay problema, pero no va a haber... Ah, bueno, está bien. Ah, bien, ahí está. Ahí sería, y en realidad voy a compartir, a ver... Se ve bien. Pero voy a compartir en este formato. Ahí. Bueno, sí se ve muy bien. Va Sí, bien entonces. sí, cambiaré en todo caso después yo la vista, porque así veo... También ves para poder ver también. Yo veo toda la pantalla ahí, pero tengo que poner... Ah. Es complicado, a ver, ahí achicar. Por lo menos cuando uno habla quiere ver alguno del costadito, Claro, así que no estás tal hablando cual. una máquina nada más, pero estoy ahí poner, a ver, ahí la tengo toda entera la pantalla, ese es el problema. A ver, Ah, mirá, bueno, a no ver. sé cómo se hará para que puedas ver aunque sea algunos. No, el tema es que prefiero yo ponerlo, a ver. Este modo es el mejor. No, y ahí el problema es que ahora me ocupa a mí toda la pantalla. Ah, bueno, ahí veo... Si yo, por ejemplo, te veo a vos, veo a otras personas y veo lo que Pero la ves compartís. entera la pantalla, a mí me tapa, las imágenes me tapan la derecha. ¿Vos ahí ves entera la pantalla? Sí, puedo ver entera la pantalla o ver también algunos participantes, de las dos maneras. Pero no me preguntes cómo se hace, porque... Perdón, padre, ¿y si minimiza el visor? ¿Cuál visor? En ese visor que usted dice que tiene a 4 o 5 personas que estamos viendo, digamos, No, fíjese que arriba tiene dibujitos para minimizar. mostrar video pequeño del hablante activo, mostrar video en miniatura, y ahora estoy en la otra. A ver, video en miniatura. No sé si probaste apretando la tecla escape. Te tendría que tomar como la pantalla completa con los participantes que puede ver arriba. A ver. Ah, te saca. No, me sale escape, ahí me deja... Hay otra opción ahí abajito que te muestra, te va a tomar como toda la parte que dice diseño, todo eso te lo tomaría la diapositiva. No te ocupa toda la pantalla, pero hasta esa parte en teoría. No, este era vista de lectura. Yo me equivoqué. Este era el vista de lectura, le había puesto el otro. Ahí con vista de lectura yo veo, ustedes ven toda la pantalla y yo veo, ¿no? Genial. Ahí, sí. Bueno. Estamos en un día complicado para la teología porque están las eliminatorias del Mundial. Ahora está jugando Brasil y Uruguay. Yo confieso que no sabía que había eliminatorias, si no, no hubiera hablado en esta fecha, porque
Yo soy devoto de la teología, pero antes del fútbol, así que, bueno, son prioridades en la vida. Ay, Dios, bueno. Te ha hablado el Señor, entonces. Que reorganice, que rejerarquice mis... Claro, tal cual. Tus preferencias. Bueno, vamos. Hola Luis, ¿cómo te va? Hola, Yanni, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos? Bien. Hola, Dani. Hola Pancho, Hola. Panchito. Por ahí anda Pancho. Pero este que saludó recién es el flaco Pancho. Ah, está bien. Está bien, está bien. Bueno. Bien, bien. Yo lo que te decía, Luis, quizás, pues yo no veo acá igual si estoy como anfitrión o no, pero esto que a veces la gente se va conectando después y no sabe, fíjate vos de mutearlos, porque algunos al inicio hacía un poco de ruido a veces por distintas razones, ¿viste? Sí. Hace interferencia, fíjate y vos podés seguramente desde tu computadora cerrar los micrófonos, lo mismo en el diálogo después. Está bien. Bueno, sí. Ya, bueno, aunque eso lo maneja Pancho, pero igual ya estamos en comunicación. Lo puede manejar cualquiera que sea anfitrión, por eso, anfitrión o invitado a anfitrión. Lo que pasa es que yo creo que me parece que está Pancho solo ahora. ¿No? Perfecto, perfecto. Sí. Está bien. Bueno, vamos a ir largando, Michael, ¿sí? ¿Te parece? Vamos, sí. Bueno, bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Esta sería una jornada más que hemos querido invitar a estas charlas sobre Fratelli Tutti a estos amigos nuestros de la SAT, bueno, colegas, también somos socios de la SAT, así que gracias Michael por aceptar estar con nosotros, con todos, y les paso a presentar un poquito quién es Michael Moore, muchos lo deben conocer, pero para los que no, Michael es hermano religioso franciscano, ¿sí? Es argentino, aunque tiene, yo le preguntaba hoy el nombre, porque es Michael Patrick Moore, pero bueno, me contó que es descendiente de irlandeses y de ingleses, pero él es argentino, es de La Plata, nacido en La Plata, y ha realizado estudios de abogacía, y después de concluir sus estudios de abogacía, ingresó en la Orden de Frailes Menores. Estudió filosofía y teología en las facultades de Universidad de El Salvador. Ahí se gradúa de licenciado en filosofía y bachiller superior en teología. Y después continuó sus estudios en la Universidad Gregoriana de Roma, y ahí se gradúa como licenciado y posteriormente doctor en teología, con especialización en teología fundamental. También, bueno, entre los años 97 y 2007, o sea, durante 10 años, ha sido secretario académico, vicerrector y rector del Instituto Teológico Franciscano Fray Luis Bolaños, Pontificia Universidad Antoniana. Y actualmente es profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba, profesor invitado en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, también en el Instituto Teológico Franciscano, y ha publicado libros como Creer en Jesucristo, una propuesta en diálogo con Olegario González de Cardedal y González Faus, Salamanca 2011, ¿sí? Y diversos artículos de teología y de espiritualidad franciscana en revistas nacionales y extranjeras. Así que bueno, con mucho gusto vamos a escuchar la palabra
autorizada de Michael. Y bueno, preparémonos para las preguntas y lo demás como hacemos siempre. Bienvenidos a todos y te escuchamos, Michael. Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación. Buenas noches a todos. Vamos a ver, compartir pantalla. A ver si ahí estamos. Con la tecnología. Sí. Ahí está. Bien. Bueno, el título que le he puesto a esta reflexión es La fraternidad, el perdón y la memoria necesaria. Brevemente les comento que cuando salió la encíclica Fratelli Tutti, le pegué una ojeada así rápido mirando, y no sé por qué, o quizás sí, pero bueno, me llamó la atención la cuestión del capítulo número 7, fue lo primero que leí, de hecho, fue lo primero que leí. El capítulo número 7 que habla sobre estas cuestiones. Y las empecé a trabajar un poquitito en relación Francisco de Asís y Francisco de Roma. Así que cuando me invitaron Luis y Pancho a compartir algo con ustedes, inmediatamente me dirigí a esto porque, bueno, para mí personalmente es un tema que me toca, y luego creo que es un tema que a todos nos toca, el tema de la ofensa, el tema del perdón, en fin, es un tema que da mucho que hablar. Les comento también antes de empezar, en estas últimas semanas leí un excelente libro de Fernando Aramburu llamado Patria, sobre la cuestión del problema vasco en España, fantástica. Después vi hace poquitito la serie, creo que en HBO le hicieron la miniserie sobre esto, el atentado vasco, y ayer terminé de mirar otra miniserie sobre el tema de el problema en el País Vasco, el desafío ETA se llama. ¿A qué voy con esto? Que me quedó una sensación de angustia, de confusión. ¿Por qué? Porque lo quiero decir desde ahora esto. Cuando el Papa habla del tema de la ofensa y de la necesidad de la reconciliación y el perdón, a veces hace referencia a la cuestión más personal, o sea, a los conflictos que cada uno de nosotros podemos haber tenido, no sé, a nivel interpersonal, con mi hermano, con mi amigo, con mi mujer, con mi esposa, con mi fraternidad religiosa, cosas que podemos decir, bueno, estos problemitas que hemos tenido, que necesitamos perdonar o ser perdonados, etc. Pero también a veces el Papa habla de el perdón que una sociedad misma debe entregar a otra parte de la sociedad, como es, por ejemplo, el tema de el perdón en el problema vasco, en los problemas que han surgido en las grandes problemas que vimos en los años 70 en Latinoamérica, con las dictaduras militares, los regímenes del terror, el terrorismo de Estado. Y bueno, digo, cuando uno tiene que perdonar esas cuestiones, donde se ha puesto en juego la vida de tantos inocentes, evidentemente es otro el panorama, son otras las cosas que se mueven. De todas maneras, creo que lo que voy a decir, de alguna manera espero que sirva tanto para una perspectiva como para la otra. Por lo tanto, yo los invito a ponernos, como diría los jesuitas, en situación, con posición de lugar, y que traigamos a la mente y al corazón alguna situación conflictiva que estemos viviendo o que hayamos vivido inmediatamente, donde hemos tenido que ofrecer el perdón o pedir perdón. Bien, este va a ser el itinerario que voy a compartir con ustedes, unas palabras de introducción. Después me voy a centrar en Francisco de Roma y la Fratelli Tutti, algunas claves que saqué yo del capítulo 7, y después vamos a pasar a Francisco de Asís, viendo a ver cómo entraría en un diálogo imaginario Francisco de Asís con Francisco de Roma. Y ahí me voy a centrar en la cuestión de la fraternidad, que es el hilo conductor de toda la encíclica, pensada como un don y como una cruz. Después, cómo Francisco actúa ante el tema de la ofensa con la llamada pedagogía de la misericordia. Y después lo que para Francisco de Asís es fundamental recordar siempre. Recordar siempre. Y unas palabras de conclusión que espero que sirvan para nuestras vivencias particulares. Bien, a modo de introducción entonces, si el Laudato Si, sabemos, se detuvo más en el tema de la fraternidad cósmica, universal,
la Fratelli Tutti podemos decir que se circunscribe un poquitito más y se centraliza en el tema de las relaciones humanas, la fraternidad humana, las relaciones interpersonales. Y dentro de la fraternidad humana, el punto de partida de lo que yo voy a hablar del capítulo 7 son como dos constataciones. La inevitabilidad del conflicto, el conflicto es inevitable, los problemas, los roces, las ofensas, y paralelamente la necesidad, la importancia de reconciliarse. Digo, es una verdad de perogrullo esto que estoy diciendo, pero digamos, es el corazón del capítulo 7 de la Fratelli Tutti. La necesidad de perdonar y de ser perdonados. Las dos cosas. Todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Surgen estas preguntas que a mí me llamaron la atención cuando empecé a leer la encíclica. ¿Se puede perdonar sin olvidar? ¿Se puede perdonar sin olvidar el daño que me han hecho? Y lo pongo después en cursiva. ¿Se debe olvidar? ¿Es obligación olvidar? ¿O es lícito olvidar? ¿Conviene olvidar la ofensa que nos han hecho? ¿Y cómo perdonar al otro? También, ¿por qué? ¿Y por qué debemos perdonar? Y una última gran pregunta a la que el Papa hace referencia, ¿y si no podemos perdonar, qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se puede perdonar? Estas preguntas van a flotar a través de toda mi reflexión. La importancia, yo diría, con el ABC de la antropología teológica, es que la vocación de todo hombre, la vocación humana, digo yo, si quieren cristiana, pero es la vocación humana, es vivir la filiación en la fraternidad. Por eso la importancia de toda esta cuestión. La vocación humana es vivir la filiación en la fraternidad. Podríamos después hablar un poquitito sobre esto, pero lo voy a dejar ahí. Las dos palabras claves del cristianismo. Filiación, somos hijos, y hace referencia, si quieren, a la gráfica vertical, a la relación Dios-hombre, y la fraternidad, que hace referencia a la gráfica horizontal, hombre-hombre, el otro, la alteridad, de la que habló también Alejandro en la primera charla, y más específicamente Gerardo en la segunda. Bien, algunas claves entonces de la Fratelli Tutti. No son las dos claves de las que habló Alejandro, las grandes claves de toda la encíclica, sino para el tema de la ofensa y el perdón, yo desglosé como 9 claves que las puse con una palabrita y las explico. En primer lugar, nombrar. Dice el Papa, hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones, desde la verdad histórica de los hechos. La primera cuestión importante, ponerle nombre a lo que nos pasó. A esta situación crítica en la que fuimos u ofendidos u ofendimos nosotros. Ponerle nombre a las cosas. Ya es un primer paso y bastante. Segundo, apostar, puse. Nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él. Promesa que deja siempre un resquicio de esperanza. Es decir, cuando tuve el conflicto con alguien, animarnos a apostar por el futuro de esa persona y de nuestra relación, por la promesa que lleva dentro. El tipo, la tipa que me ofendió, el grupo, la sociedad, no es solo el que me jorobó la vida porque me hizo esto o aquello. No es solo eso. Apostar. Cada una de estas 9 claves que le voy a dar y actitudes, ojalá que después ustedes puedan traerlas a su corazón y pensarlas. Tercero, discernir. Esto es muy fuerte y muy verdadero. Amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Atención. Discernir, porque amar a alguien, a un opresor, no es decir, bueno, está bien, da todo igual, tranquilo, no.
Es ayudarlo a pensar, a darse cuenta, a que use bien ese poder que lo está desfigurando como ser humano. Discernir. No todo está bien, no todo da igual. Cuarto, la capacidad de trascender ante la situación. Ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza capaz de renunciar a la venganza. Es necesario reconocer en la propia vida que también ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro. Es un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio. Entonces, la capacidad de ir más allá de la situación, de renunciar a la venganza a la que quizás tenemos derecho y darnos cuenta que hay algo en esta situación que me sigue dañando a mí, aun cuando yo haya sido el ofendido, el rencor me carcome por dentro. Es un fuego que tenemos que evitar se convierta en un incendio. Trascender. Memorizar. Palabra clave del capítulo 7, la memoria, bellísimo. Nunca se avanza sin memoria. No se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción. Lo necesitan las mismas víctimas, personas, grupos sociales o naciones, para no ceder a la lógica que lleva a justificar las represalias y cualquier tipo de violencia en nombre del enorme mal que han sufrido. Fíjense, acá se refiere más específicamente a lo que decía, a los grandes problemas sociales, los terrorismos de Estado, de la Shoah en Alemania, del terrorismo vasco en España, de las dictaduras militares en los 70 en Latinoamérica. Pero igual esto es aplicable también a lo personal. No se avanza sin memoria, hay que conservar la memoria, testificar para nosotros y para las generaciones venideras. Sexto, recordar. Cambié la palabra acá, podría usar memorizar, pero pongo recordar porque esto sería memorizar en el sentido positivo, de volver al corazón. Recordar, volver a pasar por el corazón. No me refiero solo a la memoria de los horrores, de la que hablamos recién, sino también al recuerdo de quienes en medio de un contexto envenenado y corrupto fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón y la fraternidad. Es muy sano hacer memoria del bien. Hacer memoria del bien, de aquellos que pudieron perdonar. Séptimo, quizás este es el número clave, donde llegamos al corazón, el tema del perdón. Perdonar. Dos números que para mí son bellísimos. El 250. El perdón no implica olvido. Repito, el perdón no implica olvido. Decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar, sin embargo, podemos olvidar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. O sea, aún aquello, fíjense, este texto es bellísimo, me encantaría tener más tiempo para exprimirlo más. Cuando hay algo que no podemos negar, ni relativizar, ni disimular, ni tolerar, ni justificar, ni excusar, sin embargo, podemos perdonar. Podemos perdonar. Y el 251 dice, los que perdonan de verdad
no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción. Deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza, que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos. Porque la venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. La venganza no resuelve nada. Octavo, respetar. ¿Respetar a quiénes? Bueno, dice el Papa, no es posible decretar una reconciliación general pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un manto de olvido. ¿Quién se puede arrogar el derecho de perdonar en nombre de los demás? Es conmovedor ver la capacidad de perdón de algunas personas que han sabido ir más allá del daño sufrido. Pero también es humano comprender a quienes no pueden hacerlo. O sea, me refiero acá a respetar a quienes, al menos ahora, hoy, todavía no pueden perdonar. Muy importante. Y la última, el verbo que no existe, pero usa Francisco, lo puse entre comillas, misericordiar, que es, digamos, el sustento de toda la cuestión del perdón, ¿no? Terminando el capítulo 7 dice esto, Francisco: pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura y religión, que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias, la gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. Bien. Entonces, el ser capaces de practicar la misericordia que cura todas las heridas. Esta será la actitud de Francisco de Asís, como vamos a ver enseguida. Por tanto, las 9 claves eran nombrar, apostar, discernir, trascender, memorizar, recordar, perdonar, respetar, misericordiar. Hasta acá, Francisco de Roma. Vamos a pasar ahora a Francisco de Asís en un diálogo imaginario. Resulta esto, nota a pie de página, ustedes saben que en el inicio, ahora vamos a verlo, Francisco de Roma dice que Francisco de Asís es el inspirador de esta encíclica. No aparece después citado Francisco de Asís a lo largo de toda la encíclica, creo que 1 o 2 veces nada más. Y en este tema, en el tema del perdón y la reconciliación, hubiera sido hermoso que lo citara Francisco de Asís. Así que quedó un poco en la introducción, donde pone este texto, del que voy a hablar yo ahora, de la fraternidad como don y cruz. El número 2. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica de la fraternidad y la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Por lo tanto, Francisco como ejemplo de fraternidad universal y sobre todo de fraternidad con el hermano, con el otro. Y sobre todo con el otro, podemos decir, pobre, vulnerado, caído, de lo que habló de la parábola del buen samaritano Gerardo la semana pasada. Bien, pero el primer punto que voy a tocar yo hablando de Francisco es lo que titulé. Para Francisco la fraternidad fue don y fue cruz, paradójicamente. Y fíjense que esto no es menor, ¿no? Porque Francisco de Roma, el Papa dice, Francisco es ejemplo de fraternidad. Sí, pero la fraternidad para él fue insustituible y a la vez fue lo que más le dolió en su vida. Acá, por supuesto, habría que hacer todo un recorrido de la vida de Francisco, que yo no puedo hacer, espero que algo conozcan, pero voy a dar 4 o 5 pinceladas para que entiendan lo que digo. En primer lugar, digo que esto es una experiencia paradojal, don y cruz.
La fraternidad fue probablemente para Francisco, ahora estoy hablando de Francisco de Asís, ¿no? Por supuesto, no de Roma, fue el gran don que tuvo los hermanos. Paradójicamente, ese don se le volvió cruz, dolor, contradicción, hasta hacerlo tambalear, creo yo, en su vocación, como veremos enseguida. En uno de los textos más importantes que escribe Francisco de Asís, de los pocos que escribe, porque Francisco no se dedicaba a escribir, que es el Testamento. El Testamento es un escrito que Francisco, más que redactarlo, dicta, porque otro escribía. Al final de su vida, son 2 o 3 paginitas, donde Francisco no pone qué deja en testamento a los hermanos, porque no tenía nada para dejar, sino es un testamento en el que da fe, da testimonio, sobre todo de qué, de su experiencia vocacional. Hace una mirada retrospectiva de su itinerario vocacional y una mirada, podríamos decir, prospectiva, porque después le dice a los hermanos, miren, esto, esto y esto es innegociable. Bien, el inicio del testamento lo voy a comentar más adelante, pero en los primeros versículos dice esto, que es un punto de inflexión. Y después que el Señor me dio hermanos, nadie más me mostraba qué debía hacer. ¿Qué está diciendo acá Francisco así cuando está contando un poco su itinerario vocacional? Que cuando llegaron los primeros hermanos, la fraternidad, ustedes saben, Francisco no quiso fundar ninguna orden religiosa, nada, no soñaba con nada de esto. Era un joven que entró en crisis vocacional, se retiró, empezó a vivir, tratar de vivir el Evangelio, se le empezaron a juntar un grupo de hermanos, 12, como los apóstoles, después lo obligan a que ponga algo por escrito, que escriba una regla, que la apruebe el Papa, bla, bla, bla. Pero bueno, digo, Francisco se retiró solo a vivir y empezaron a llegar los hermanos, que Francisco descubre como un don, ¿no? El Señor me dio hermanos. Y después que el Señor me dio hermanos, o sea, cuando está constituida la fraternidad, es como que ahí, ok, ya está todo decidido. Nadie me mostraba qué debía hacer. Francisco tendrá como ese grupo referente de primeros hermanos, para decidir qué hacer, cómo vivir. Itinerantes o en conventos, vida contemplativa, vida activa. Aceptando a quién, no aceptando a quién. O sea, todo lo que Francisco, todo lo importante que Francisco tiene que discernir en el primer momento, lo discierne desde la fraternidad y con la fraternidad. Por eso digo, es un momento del todo constitutivo. Pero, a los pocos años, ese grupito de 12 se fue haciendo un grupo muy numeroso y disperso en muchos países. Y Francisco era un carismático y no un organizador, y empezó a sufrir esto. Es lo que dentro de la historia del franciscanismo se conoce como el proceso de institucionalización de la fraternidad, que de una pequeña fraternidad, de un puñado de gente, pasa a ser la orden de hermanos menores, lo que hoy conocemos, los franciscanos, OFM, Orden de Frailes o Hermanos Menores. Bueno, todo este proceso podemos decir, para que nos entendamos rápido, Francisco se convirtió a los 20 y pico y murió a los 40 y pico. 20 años duró, digamos, su aventura franciscana. Y los casi de esos 20 años de vocación, por lo menos los últimos 5 y un poco más atrás, fue viviendo este proceso complicado de institucionalización. Básicamente, ¿qué significaba en 2 palabras? Digo, empezaron a ser muchos los frailes, y no solo muchos, sino que empezaron a entrar gente rica, noble, y muchos curas del clero también, que claro, venían con otra mentalidad, con otras expectativas, gente rica, teólogos, que ya se dedicaban a enseñar en las universidades famosas de ese tiempo, como Padua, y claro, empiezan a pedirle a Francisco, tiene otras exigencias, otras ilusiones, y ahí, claro, a Francisco poco a poco se le va escapando, por así decirlo de alguna manera, el ideal de poder vivir de una manera, bueno, más austera, más pobre, más sencilla, sin complicaciones, sin leyes.
Esto pasa, es un proceso sociológico. Una cosa es acompañar un grupo de 10 personas, 20, y otra cosa es que sean 100, y otra cosa es que sean 1000. Es una ley sociológica. Bueno, esto mismo le pasó a Francisco. El tema que para él se va yendo, de alguna manera se le va yendo la orden de las manos y lo van relegando un poquito a un segundo plano. Bueno, ya, sí, lo que decías vos para otro tiempo, pero ahora... Es terrible, y esto de alguna manera hace entrar a Francisco en una crisis vocacional existencial. Esto es para hablar mucho, pero bueno, solamente un apunto. O sea, Francisco descubrió que Dios le había pedido este sueño de ser evangelio viviente. Y claro, cuando todo este grupo de gente más inteligente que él, más formada, más rica, con más poder, quizás con más carácter, ponen en tela de juicio su proyecto, Francisco se llega a preguntar, a ver, ¿y era de Dios todo mi sueño o me lo habré imaginado? Habré sido un fantasioso que suplantó el gran delirio de la caballería por esto de fundar una fraternidad. ¿Era mío o era de Dios? ¿Sirvo o no sirvo? ¿Qué hago? ¿Hablo o no hablo? ¿Grito o no grito? ¿Doy un paso al costado? O, bueno, imagínense, porque estos 20 años que Francisco dedicó con una radicalidad enorme a este proyecto, se le tambalea, y lo que se tambalea es tu vida, el sentido de tu vida. Esto es la gran noche oscura de Francisco de Asís. Bien, aquí entonces, como veremos enseguida, en este contexto en que la fraternidad se le vuelve cruz, Francisco tendrá que aprender a perdonar 70 veces 7 a sus mismos hermanos. Ahora vamos a ir a esto. Pero en este contexto, cuando la fraternidad se le vuelve cruz, Francisco tendrá que aprender a perdonar 70 veces 7. Esto queda plasmado, no lo voy a leer ahora, en la famosa parábola florecilla de la perfecta alegría o de la verdadera alegría. Bien, entonces, esta es la gran pregunta que surge. ¿Qué hacer frente a la ofensa, sobre todo cuando la ofensa es injusta? Y dirá Francisco, de quienes más deberían respetarte. Esto lo dice en la admonición 13. La paciencia, dice Francisco, se juega cuando aquellos que más deberían escucharte, obedecerte, respetarte, son los que te vuelven en contra. Que es por supuesto lo que le pasó a él. Bien, entonces, ¿cómo actuar? Francisco esgrime lo que a mí me gusta titular la pedagogía de la misericordia. La pedagogía de la misericordia. Y me voy a remitir a un texto muy breve, la llamada Carta a un Ministro, quienes conocen la espiritualidad franciscana seguramente lo habrán leído, que para mí es una joya de la literatura universal. Ahora vamos a leer el párrafo central, pero como introducción permítanme decirle, esta es una carta que Francisco le responde a un ministro que quiere decir es el superior de un grupo de frailes, de un grupo pequeño o de un grupo grande. No tenemos la carta que el superior le manda a Francisco, solo tenemos la respuesta, pero de la respuesta que da Francisco deducimos esto. Había un gran problema en una fraternidad, en concreto con una persona, con un fraile. Un fraile muy complicado, muy jodido, muy pecador, que incluso llega a decir, Francisco parece que al ministro le impide amar a Dios. O sea, un tipo que se veía muy jodido. ¿Qué hacer? Le escribió a Francisco, que era el líder espiritual, ¿no? Mira, me está pasando esto, ¿qué hago con este tipo? Y Francisco responde la carta a un ministro, que en su parte más importante, después hay algunos versículos, dice esto. Al hermano N, ministro, el Señor te bendiga. Te digo como puedo respecto al caso de tu alma, que todas las cosas que te son obstáculo para amar al Señor Dios, y quien quiera que te ponga obstáculo, sea de los hermanos o de cualesquiera otros, aunque te azotaran, debes tenerlo por gracia. Y quiérelo así, y no otra cosa. Y ama a los que esto te hacen. Y no quieras de ellos otra cosa,
sino lo que el Señor te dé. Y ámalos precisamente en esto, y no quieras que sean mejores cristianos. Y sea esto para ti mejor que vivir en un eremitorio. Y en esto quiero conocer si amas al Señor y me amas a mí, siervo suyo y tuyo, si procedes así. Que no haya en el mundo ningún hermano que habiendo pecado todo lo que pudiera pecar, se aleje jamás de ti, después de haber visto tus ojos sin tu misericordia, si es que busca misericordia. Y si no buscara misericordia, pregúntale tú si quiere misericordia. Y si 1000 veces volviera a pecar ante tus propios ojos, ámalo más que a mí para atraerlo al Señor y compadécete siempre de los tales. Fíjense, voy a comentar 4 o 5 palabritas, las que están resaltadas. E imaginemos también nosotros, de nuevo, que tenemos el caso complicado de alguien que nos está jorobando mucho la vida y que inclusive, esto es lo interesante, que es obstáculo hasta para amar a Dios. Pongo un ejemplo tonto, que lo que le pasaba a este fraile es que este otro fraile jodido le ocultaba el breviario y no lo dejaba rezar, le impedía que celebre misa porque le cortaba la luz cuando él estaba celebrando misa, no lo dejaba ejercer la caridad con los pobres que venían a la puerta porque él los echaba antes y decía, no, no hay nadie. O sea, fíjense lo que está diciendo porque esto es lo que extrema el caso. Este fraile era muy jodido y no, inclusive, si no te deja ser bueno, si no te deja amar a Dios, dice, consideralo una gracia. Claro, a ver, pará. ¿Cómo una gracia? Es una desgracia, ni siquiera me deja ser buen cristiano. Evidentemente, acá hay que, porque si no, una teología de la gracia antigua podría entenderlo, bueno, es una cruz que Dios te da para que te santifiques, porque en la vida fraterna muchas veces habló así, ¿no? Dios te manda con este hermano que es un clavo para que vos te santifiques. No. Dios no manda hermanos que sean una cruz para el otro. Las cosas suceden, que es distinto. Las cruces nacen de la historia, por decirlo así. No las manda Dios. Pero puede pasar que en este contexto de fraternidad haya un hermano que para mí sea un problema. Y dice, tomalo por gracia. Entonces, ¿gracia en qué sentido? Como posibilidad de crecimiento. O sea, depende de mi libertad si esta situación que estoy viviendo se vuelve gracia o desgracia. Lo repito, no porque Dios te mandó a este hermano, o a este hijo, o a este compañero de trabajo, o a este parroquiano, para que vos te santifiques. No, Dios no te mandó nada, pero surgió de la nada, como los repollos, y está ahí. ¿Qué hacemos? ¿Lo tomo como una ocasión de gracia o como una desgracia? Y no pidas nada sino lo que el Señor te dé. Y fíjense lo que dice, y no quieras que sean mejores cristianos. Esto, yo me acuerdo que las primeras veces que lo leí decía, ¿cómo? ¿Tenemos que exigir la conversión del otro? ¿Cómo no pedirle que sea cristiano mejor? Dice Francisco, ámalo en esto y no quieras que sean mejores cristianos. Esto lo dejamos ahí en pausa. Pero dice Francisco, no le exijas el cambio. No le exijas que sea santo, no le exijas que sea mejor. Y se ve que este fraile tenía ganas, se había ido a vivir o quería irse a vivir a un eremitorio alejado, cara a cara con Dios, rezando todo el día. Mirá, y le dice, mirá, no pasa por ahí, que te escapes a rezar. No, la cosa va por otro lado. Bancátelo. Y en definitiva le dice, y acá está el corazón, y en definitiva, que vos me amás a mí, como decís Francisco, vos que sos mi padre espiritual y que amás a Dios. Mirá, si me amás a mí, que soy siervo del Señor y siervo tuyo, pasa por acá. Dice, que no haya en el mundo ningún hermano, nunca, que habiendo pecado lo que hubiera podido pecar, o sea, 70 veces 7, lo mismo de Jesús, que habiendo pecado horriblemente, hasta el fondo, gravemente, que no se aleje nunca de tu encuentro sin haber obtenido la misericordia de tus ojos.
Si es que se acerca a vos pidiendo la misericordia. Claro, pero Francisco agrega enseguida, mirá, pará. Si no te pide misericordia, si no te está pidiendo perdón, igual vos ofrecésela. Evidentemente, la mirada de misericordia es todo un lenguaje, ¿no?, que va más allá de lo corporal. Se suele decir que la mirada, los ojos son las ventanas del alma. Y sabemos lo que es esto. Sabemos, porque cada uno de nosotros hemos experimentado cuando nos han mirado con misericordia y cuando nos han mirado juzgándonos. Y cada uno de nosotros sabemos mirar al otro ofreciéndole la misericordia, aun cuando no digamos nada, aun cuando ni siquiera demos el gesto del abrazo, pero en el rictus del rostro, de los ojos, se ve si estamos ofreciendo misericordia o negándola. Y si 1000 veces volviera a pecar ante tus ojos, dice Francisco, amalo más que a mí. Y acá está la clave, para atraerlo al Señor. O sea, Francisco no está diciendo, es lo mismo hacer el bien que no hacerlo, es lo mismo pecar que no pecar, pero Francisco dice, la clave es esta, que está acá, a ver, lo que está subrayado. ¿Cómo hago para atraer al Señor a este tipo que anda errado? ¿Cuál es la pedagogía? ¿El reto? ¿El cachetazo? ¿La amenaza? ¿El sentimiento de culpa? ¿El castigo? Y fíjense que esto es aplicable a todas las relaciones interpersonales. Repito, la clave, la pregunta está acá. ¿Cómo hago para atraer al Señor al otro? Y Francisco, digo acá, plantea una pedagogía, que podemos aceptarla o no aceptarla. Nos puede gustar o no. Francisco plantea la pedagogía de la misericordia. Esto evidentemente lo tuvo que practicar más de una vez cuando la fraternidad a él, que era don, se le volvió cruz. Francisco sabe de qué está hablando. No es un teórico. Por supuesto que esto no quiere decir que esta pedagogía ni es la única, ni es por 100% efectiva, ¿no? Pero es profundamente evangélica. Esta es una pregunta, entonces, que tenemos que tiene que quedar ahí flotando. ¿Cómo hago? ¿Cómo he hecho siempre y cómo estoy haciendo ahora? ¿Y cómo haré para atraer al otro al Señor? Francisco acá da algunas claves. Considerarlo como un momento de gracia, de crecimiento, no exigir, tener paciencia, 1 y 1000 veces, y ofrecer la misericordia, la mirada. Bien. Un paso más. Lo que hay que recordar, titulé yo este penúltimo paso, y ahora digo por qué. Lo que hay que recordar. ¿Por qué? Vimos que Francisco de Roma subrayaba, importantísimo, el perdón no implica olvido. El perdón no implica olvido. Nunca se avanza sin memoria de lo que pasó, de las desgracias. Francisco de Roma subraya lo que no podemos olvidar, ¿no? Esto yo, Francisco de Roma, a través de la Fratelli Tutti. No podemos olvidar. Y ahora, yendo a Francisco de Asís, lo pongo en positivo, como que Francisco de Asís agrega lo que sí debemos recordar. Francisco de Roma subraya lo que no podemos olvidar, y dicho en positivo, Francisco dice, hay algo que sí debemos recordar. Y uso de nuevo la palabra recordar, subrayándola con el prefijo recordar, porque ustedes saben que etimológicamente recordar es volver a pasar por el corazón algo. Memorizar nos puede sonar que sea a veces un poco intelectual la palabra, en cambio recordar de cordis, corazones, volver a pasar por el corazón. Francisco dice, adelanto lo que voy a explicar ahora, debemos recordar la o las experiencias de misericordia que algún otro tuvo conmigo. Repito,
Lo que debemos recordar para poder perdonar es hacer memoria, recordar las experiencias de misericordia que algún otro tuvo conmigo. Y acá entonces me voy a remitir a otro texto del Testamento, precisamente el inicio. Fíjense, cuando Francisco comienza a recordar su itinerario vocacional en el Testamento, las primeras palabras son estas. El Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el comenzar de este modo a hacer penitencia, pues como estaba en pecados me parecía extremadamente amargo ver a leprosos. Pero el Señor mismo me llevó en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después de un poco de tiempo salí del siglo. Me está corriendo el tiempo, perdón. No sé si fui muy lento o qué, pero a ver, ¿qué es lo que está diciendo acá Francisco? La experiencia que a él le hace cambiar de vida es cuando se encuentra con los leprosos, no con el crucifijo de San Damián. Cuando tiene esa experiencia con los leprosos. Él estaba en pecado, vivía en la pavada y descubre que Dios lo conduce a practicar la misericordia. La palabra es muy importante, tiene que ver, recuerden lo que figuraba en la parábola del buen samaritano, según nos decía Gerardo. Practicar la misericordia. Francisco de Asís, practicando la misericordia con los leprosos, que esto significa que se fue a vivir un tiempo con ellos, descubrió también la misericordia que Dios había tenido con él cuando estaba en pecado, en una vida disoluta, sin sentido. Francisco vivía en una situación existencial de pecado que no le permite conocer bien. No sabía lo que es amargo y lo que es dulce, porque vive en pecado. Pero hace memoria de ese otro, con mayúscula, que tuvo misericordia con él y lo llevó a practicar la misericordia con el leproso. Lo invitó a descentrarse de una autorreferencialidad vanidosa, ciega, asfixiante, para encontrar un sentido nuevo y definitivo a su vida. Porque es eso, los leprosos lo salvan a Francisco. Esto lo estudié y lo escribí en algún artículo hace algún tiempo. Francisco en realidad a los leprosos no los salva, pues los leprosos terminan muriendo al mes, a los 2 meses. Pero los leprosos sí salvan a Francisco porque le dan un nuevo sentido a su vida. Para Francisco los leprosos son un lugar de revelación de Dios, del Dios kenótico, anonadado, discreto, herido. Evidentemente, es el paralelo del caído al costado del camino del buen samaritano. Es revelación de lo divino, de quién y cómo es Dios, y revelación también de lo humano, del sentido de mi vida. O sea, Francisco, encontrándose con el leproso, conoce quién es Dios, una nueva imagen de Dios, y conoce cuál es el sentido de su vida. En esa carne digo, destrozada, esto es para hablarlo largo y tendido, perdón. En esa carne destrozada, deshumanizada, Francisco entiende qué es la encarnación. Esto es una gran paradoja. En la carne podrida, si me permiten la expresión del leproso, en la carne podrida, deshumanizada, totalmente herida, Francisco entiende qué significa la encarnación. ¿Qué significa la encarnación? Y probablemente mientras lavaba las heridas de esos leprosos y las acariciaba, se habrá dado cuenta de que del mismo modo, análogamente, Dios había curado y estaba curando sus heridas. A medida que curaba y acariciaba al leproso, Francisco descubría, caía en la cuenta, que así Dios también con la misma ternura lo acariciaba a él. Bien, y en adelante, entonces, y esto es la síntesis, digo, el desafío que se le va a presentar a Francisco será recordar esa experiencia primerísima, fundante, decisiva, para poder acoger y perdonar las heridas que le vendrán de sus hermanos.
Repito, ¿qué es lo que estoy diciendo acá entonces? Hay algo que no podemos olvidar, dice Francisco de Asís, hay algo que hay que recordar, que es la experiencia de misericordia que otro tuvo conmigo. Y para Francisco, ¿cuál fue esa experiencia? La vivencia con los leprosos. Y ahí Francisco descubrió al Dios que tiernamente lo estaba curando a él. Por lo tanto, cuando a Francisco de Asís se le complique la cuestión, la vida, y ¿qué hago? ¿Lo mato a este o lo dejo viviendo? ¿Lo mato o no lo mato? ¿Lo echo de la orden o no lo echo de la orden? Francisco recordará, volverá a pasar por su corazón la experiencia con el leproso. Y termino con un punteo, para así queda por lo menos algunos minutos para alguna pregunta, a modo de conclusión. En primer lugar, digo, hay que ser realistas. La filiación en la fraternidad o la fraternidad universal es una utopía que solo se verá realizada plenamente en la escatología. En esta vida hay que asumir la inevitabilidad del conflicto propio de relaciones creaturales. Vos, yo, todos los seres humanos somos criaturas frágiles y por lo tanto, el conflicto es inevitable. Hay que ser realistas en esto, en la vida fraterna, en la vida parroquial, en la vida familiar, en la vida del laburo, a todo nivel. La inevitabilidad, porque, a ver, si fallamos ya con el principio de realidad, y no pocas veces sucede, no podemos dar un paso más adelante. No podemos dar. Entonces, lo primero, muy lindo, la vocación es vivir la filiación en la fraternidad, pero en el mientras tanto de esta vida, el conflicto es inevitable. Y ponerle nombre a las cosas, nos movemos y nos construimos en las tres dimensiones, dialogando, pasado, presente, futuro. No podemos negar el pasado, no podemos darle una vuelta al pasado. No podemos vivir solamente anclado en la calle ahora. No podemos tampoco vivir solamente pensando en lo que vendrá. Nos construimos dialécticamente entre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Pasado, presente y futuro. La memoria sirve no solo para recordar, sino para vivir el presente y para proyectar el futuro. De esta realidad también concientizarnos, la tercera clave, concientizarnos de la necesidad por nosotros y por los otros de ofrecer y de pedir perdón. Concientizarse de la necesidad inalienable, es necesario para mí y también para los otros, para la sociedad, de ofrecer a veces y otras veces pedir perdón. Hacer memoria, recordar de las veces que hemos experimentado la necesidad de que tengan misericordia con nosotros. Esto es muy importante. El ejemplo, un ejercicio contemplativo de oración. A ver, ¿cuántas veces yo necesité, estando caído, embarrado, que otro me tienda una mano misericordiosa y sin juicio? Hacer misericordia, perdón, hacer memoria de esas situaciones. Revisitar nuestra imagen de Dios. Dios es todo misericordioso, no todopoderoso. O en todo caso, el poder de Dios, el todo poder de Dios, es su capacidad infinita de misericordia. ¿Quién es Dios para mí? La imagen que subyace de Dios en mis relaciones fraternas es fundamental. Hacerla emerger una y otra vez. ¿Quién es Dios para mí? Y recordar esto que dice el Papa, que es muy interesante. Cuando perdonamos, nos parecemos un poco a Dios. Es genial esto. Cuando perdonamos, nos divinizamos. Nos hacemos más divinos, no cuando tenemos más poder,